planteamiento operacional. ¿Listo? En este planteamiento operacional dijimos que tenemos que trabajar el marco metodológico. Cuando hablamos del marco metodológico, de lo primero que vamos a hablar es del enfoque de la investigación. Y el enfoque de la investigación puede tener dos opciones, o tres opciones. Puede ser un enfoque cuantitativo, puede ser un enfoque cualitativo y puede ser un enfoque mixto. ¿Listo? Este enfoque mixto va a mezclar a los dos anteriores. El enfoque cuantitativo se refiere a las ciencias prácticas y fundamentalmente nos permite medir. El enfoque cualitativo se refiere más a las ciencias sociales y nos permite interpretar o comprender. Pero noten que acá habla de interpretar, comprender el discurso de las personas. Va a preguntar, va a hablar con las personas y ahí le va a dar un sentido a lo que se le va preguntando a la persona. Mientras que acá, no, acá simplemente vamos a medir variables. Entonces, este es el enfoque que usualmente utilizamos en odontología. En cambio, el cualitativo es un enfoque que se utiliza en ciencias sociales. Entonces, este enfoque mixto podría ser cualitativo, cuantitativo, o sea, principalmente cualitativo y después refuerza con el cuanti. O puede ser cuantitativo y luego refuerza con el quali. ¿Cierto? Puede ser cualitativo y luego cuantitativo, o cuantitativo y luego cualitativo. Es decir, va a mezclar a estos de aquí, ¿cierto? Va a mezclar a estos de aquí de alguna manera, quali o quanti. Bien. Entonces, cuando nosotros ya hemos hablado del enfoque de esta investigación, que en el caso de nosotros, del macroproyecto, y de todas las tesis que tenemos en esta promoción, toditas son de enfoque cuantitativo. Toditas son de enfoque cuantitativo. Bien, porque pertenecemos a las ciencias fácticas, es decir, nosotros vemos las relaciones que hay entre la física, la química y la biología. Esas son las ciencias fácticas. Nosotros no estamos haciendo una interpretación sociológica ni psicológica del asunto, estamos haciendo una interpretación desde las ciencias fácticas. Bien. Una vez que hemos visto el enfoque de investigación, nos toca trabajar acerca del diseño de investigación. Ustedes recordarán que hemos hablado acerca del diseño de investigación cuando nos hacíamos la pregunta de investigación. Y tenemos 5 diseños. Tenemos el primer diseño que se llama casos y controles. Tengo el diseño que se llama descriptivo. Tengo el diseño que se llama de sensibilidad y especificidad. Tengo el diseño que se llama ensayo clínico y tengo el ensayo que se llama de seguimiento o de cohortes. Este diseño de investigación va a responder, cada uno de estos diseños, mejor dicho, va a responder a una pregunta de investigación. A una pregunta específica. ¿Cierto? Por ejemplo, el estudio de casos y controles va a responder a una pregunta de investigación
que se llama sobre los factores de riesgo. ¿Cierto? Acá, factores de riesgo. En el descriptivo va a preguntarse sobre la prevalencia o la frecuencia de la enfermedad. Frecuencia. La prevalencia o la frecuencia de la enfermedad. Los estudios de sensibilidad y especificidad se van a preguntar o van a tener preguntas sobre el valor del método de diagnóstico. Los ensayos clínicos se van a preguntar acerca del valor de las terapias. Y el estudio de cohortes va a tener una pregunta de investigación que se refiere al pronóstico de la enfermedad. ¿Listo? Todo diseño va a ayudar o tiene que ver con una pregunta de investigación. Todo diseño tiene que ver con una pregunta de investigación. Bien. Entonces, ustedes tienen que partir pensando qué pregunta de investigación están planteando. Si yo estoy planteando una pregunta de investigación sobre la relación de dos variables, es decir, cómo el nivel educativo está afectando la percepción de la enfermedad periodontal, por ejemplo, por decir algo, entonces, obviamente, nos estamos refiriendo a una pregunta sobre factor de riesgo. Y esta pregunta sobre factor de riesgo, pues, tendría que ver con un diseño de casos y controles, automáticamente. Si mi pregunta solamente es acerca de la frecuencia o la prevalencia de una enfermedad en una comunidad, entonces mi diseño se llama diseño descriptivo. Si yo tuviera otros acerca del valor de los métodos de diagnóstico, de las terapias o del pronóstico, entonces le corresponde a cada uno de estos diseños su pregunta de investigación. Por eso, mis queridos jóvenes, que era muy importante conocer de diseños de investigación, porque esa es la base de la pregunta de investigación que viene en el planteamiento del problema y que se va a utilizar durante todo el proceso de la tesis. Bien, listo. No hay que confundir diseño de investigación con nivel de investigación. Cuando hablo yo del nivel de investigación, estoy hablando de otra cosa. El diseño de investigación está asociado a la pregunta, mientras que el diseño de investigación está asociado a cuánto se conoce de la enfermedad. ¿Ya? Entonces, les voy a poner aquí un gráfico de una pirámide, que es la pirámide de los niveles de investigación, que no hay que confundir con los niveles de evidencia, por favor. ¿Ya? Son dos cosas diferentes. Cuando hablo yo de los niveles de investigación, estoy hablando de cuánto se conoce de un fenómeno. ¿Listo? Entonces, cuando yo no conozco absolutamente nada del fenómeno, voy a estar en un nivel de investigación que le vamos a decir precientífico, que es el nivel exploratorio. No confundir esto con el descriptivo, porque este es un daño que nos ha hecho el libro de Hernández Sampieri. Los que son sampierólogos, que estudian el libro de Hernández Sampieri, confunden el estudio exploratorio con el estudio descriptivo. Y son cosas totalmente distintas, ¿ya? Un estudio exploratorio es aquel
que vamos a pensar que existe una nueva enfermedad y esta nueva enfermedad no se sabe si realmente existe o no. De tal manera que hay que averiguar si existe o no esta enfermedad en la comunidad. Probablemente yo pienso que existe, pero puede ser que no exista. Vamos a hacer el ejercicio completo. A ver. Alan Flores Condori. Alan Flores Condori. No está. Angie Mabel Mamani. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Usted ha sentido el síndrome del celular fantasma? No, doctor. Ya, gracias. ¿Alguien que haya sentido el síndrome del celular fantasma? Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre? Doctor. Ramiro. Ramiro, ¿usted se ha sentido el síndrome del celular fantasma? Sí, sí, doctor, sí, supongo, o sea, le explico cómo es, ¿no? O sea, el celular está, o sea, digamos, lo dejo cargando y yo me dedico a hacer otras cosas, pero siento que el celular está ahí, incluso lo siento vibrando todavía. Supongo que será eso, Exacto, doctor. exacto, exacto, exacto. Entonces no es Sí, tan doctor. loco, porque yo también he sentido lo mismo, ¿no es cierto? Sí, sí, doctor. Listo. ¿Alguien más que haya sentido el síndrome del celular fantasma? Sí, doctor. Yo, doctor, ¿Sí? Doctor, estaba buenas el noches. Yo celular en mi también cartera, pero sentí yo el lo sentí en la síndrome. casaca Muy bien. A o ver, en el pantalón y pongan en el chat, por sentía la favor, los que han vibración. sentido el síndrome del celular fantasma, pongan en el chat un yo. Pongan en el chat yo. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, listo. 9, 10, 11. Sí. O sea que parece que sí existe el síndrome este. ¿Se dan cuenta lo que es un estudio exploratorio? Un primer acercamiento para ver si el fenómeno existe o no existe. Es un sondaje de opinión, sondeo de opinión. Entonces ahora sí, vamos a ver. Estudio exploratorio, ya. El siguiente nivel tendría que ser un estudio descriptivo. Ahora sí, el estudio descriptivo tiene la finalidad de saber cuántas personas han sufrido el síndrome del celular fantasma. Entonces, a ver, por favor, los que no han sentido nunca este síndrome, que escriban en el chat que no. ¿Ok? ¿Ok? Doctor Emilio, ¿me puede ayudar a hacer el conteo? Claro, claro. Listo. ¿Cuántos yo existen y cuántos no existen? A ver, los nos. 37. Listo. Entonces, noten No. ustedes. ¿Y cuántos yo existen? Veintinueve. 30 con el de abajo. ¿Ya?
¿no es cierto? Entonces noten ustedes que de una población de 59 personas, ¿no es cierto? Nos han respondido que sí, 29 personas, y que no, 30 personas. Este sí corresponde a la prevalencia, es el 49.15% es la prevalencia. Y este no vendrían a ser la diferencia, el 50.08, 09. 0, esto sería así, 50.84, 50.84, 90, 100, ya está. ¿Se dan cuenta? Entonces, un estudio exploratorio es distinto a un estudio descriptivo. Por eso que Hernández Sampieri en su libro se equivoca y dice que el estudio exploratorio no sirve, o perdón, el descriptivo no sirve porque es un exploratorio. Y hay gente pues que no ha leído en su vida ningún libro más que el de Sampieri, entonces piensan que eso es verdad. Cuando esas personas lean un libro sobre epidemiología, ahí se darán cuenta de que los estudios descriptivos son útiles. ¿Listo? Bien. Entonces, cuando no se conoce nada de la enfermedad, entonces hablamos de un estudio exploratorio. ¿Cuál va a ser el resultado del estudio exploratorio? El resultado de un estudio exploratorio es saber si existe o no existe A. Entonces, existe la enfermedad A. ¿Cuál era la enfermedad A? El síndrome celular fantasma que les he comentado el día de hoy. ¿Listo? Bien, un nivel de investigación superior al descriptivo vendría a ser el de el estudio comparativo. Entonces nos va a decir cuánto de la enfermedad A hay en el grupo 1 comparado con A en el grupo 2. ¿Listo? A en el grupo 1 comparado con A en el grupo 2. Entonces, este nivel de A comparado con el grupo 1 con el grupo 2 nos va a hacer aparecer el primer nivel de investigación que presenta hipótesis. Recién aquí se va a generar una hipótesis. A partir de aquí se generan las hipótesis. El descriptivo todavía es un estudio que no tiene hipótesis. De tal manera que de aquí para arriba todos van a tener hipótesis. Solo que en este estudio que es comparativo no existe más que una variable única, que es la variable A. Está comparando la variable A en el grupo 1 versus la variable A en el grupo 2. ¿Listo? Muy bien. Luego va a aparecer otro tipo de estudio, que se llama el estudio relacional. Y aquí va a aparecer la variable causa, o si quieren la variable factor de riesgo, ¿cierto? Y entonces el modelo aquí es el siguiente. Dice, a mayor factor de riesgo, abrir todas estas poco más, medio mezquino el espacio, ya está, y aquí vamos a abrir completamente. Listo. Entonces decíamos que
No me permite abrir más esto. No, no me permite. Bueno, entonces, en el nivel relacional aparece el factor de riesgo. Y entonces existe esta relación de a mayor factor de riesgo, mayor variable A. De tal manera que el factor de riesgo, acá FR, se va a llamar variable independiente. Y la variable A se va a llamar variable dependiente. Entonces, en este nivel de investigación aparece el concepto de variable independiente y variable dependiente. Hay que tener ahí una nueva variable, que es la variable independiente y la variable dependiente. Luego va a aparecer otro nivel de investigación, y este nivel de investigación se va a llamar, mejor vamos a hacer así. Este nivel de investigación se va a llamar el nivel explicativo. En este nivel explicativo se va a dar algo que conocemos como el modelo causal. Si A, entonces B. En este caso, perdón, sería al revés. Entonces, si aparece la variable Q, que es la causa, entonces aparece A. Pero, ¿y si no aparece la causa? Si no hay A, entonces no hay B. Si no A, entonces no B. ¿Listo? Entonces aquí también tengo yo, perdón, discúlpeme, si Q, entonces A. Si no hay Q, entonces no hay A. Ahora sí. Aquí aparece, en este nuevo nivel de investigación, va a aparecer, ¿cierto? Que la variable Q va a ser la independiente y la variable A sigue siendo la variable dependiente. ¿Listo? Pongámosle así, Q la independiente y A la dependiente. Esto vamos a bajar un poquito más para que no se junte. Listo, entonces, noten ustedes que al principio no sabíamos nada de la enfermedad, ahora ya sabemos que sí existe. Ese es el exploratorio. Luego vamos a hacer un estudio descriptivo, ¿no es cierto? Estudio descriptivo, donde vamos a decir cuántas personas sufren la enfermedad A. Luego vamos a tener un estudio comparativo, donde vamos a tener una hipótesis que un grupo sufre más la enfermedad que el otro. Luego vamos a tener un nivel relacional, donde nos vamos a dar cuenta que algún hábito produce mayor factor de riesgo para esta enfermedad. Luego vamos a tener el nivel explicativo, que nos va a decir cuál es la causa. Si aparece Q, entonces aparece A. Si no aparece Q, no aparece A. Y como ya conozco todo esto en la enfermedad, lo único que me tocaría conocer ahora es la solución del problema. Entonces aquí tendríamos que tener el nivel experimental. Y en este nivel experimental es que yo me pregunto cómo funciona A sin tratamiento y cómo funciona A con un tratamiento nuevo, pero uno nuevo que yo estoy inventando. No es uno que ya existe. ¿Sí? Entonces lo que va a querer hacer aquí
La experimentación es querer saber cómo funciona A sin tratamiento comparado con cómo funciona A con un tratamiento nuevo que yo estoy inventando. Eso se refiere a los niveles de investigación. Entonces acá tengo yo el enfoque de investigación, tengo el diseño de investigación y tengo el nivel de investigación. ¿Listo? Bien. Antes de que venga la doctora Krishna, vamos a explicar el siguiente punto, que es los tipos de investigación. Cuando hablamos de los tipos de investigación, vamos a tener muchas clasificaciones. Una clasificación de la investigación se refiere de acuerdo al ámbito. Otra clasificación se refiere de acuerdo a la técnica de investigación. Otra clasificación se refiere a la temporalidad de la investigación. Entonces, cuando yo hablo de el ámbito de investigación, es una forma de clasificar. Cuando yo digo, ¿de qué tipo es tu investigación? Yo no puedo decir, es de tal tipo y punto, no, porque puede ser de acuerdo al ámbito, es de este tipo, y de acuerdo a la técnica, es de este tipo, y de acuerdo a la temporalidad, es de este tipo. Entonces, una misma investigación va a tener su clasificación de qué tipo de investigación es de acuerdo al ámbito, a la técnica y a la temporalidad. Vamos a aprender a descifrar esto. Cuando hablamos del ámbito, nosotros vamos a referirnos a tres ámbitos. El primero es el estudio de campo. El segundo es el estudio de laboratorio. Y el tercero es el estudio documental. Yo tengo, de acuerdo al ámbito, estudios de campo, de laboratorio y estudios documentales. Cuando hablo de estudios de campo, me estoy refiriendo a estudios que se toman los datos en las condiciones tal cual. Se da en la vida real. Es decir, yo no modifico nada, no modifico nada en los sujetos de estudio y simplemente voy a tomar los datos tal cual aparece en la naturaleza, sin modificar nada. En cambio, un estudio de laboratorio es aquel que se realiza en condiciones especiales. Antes de hacerles el examen bucal, por favor, todos se cepillan los dientes. Ya no, ya está, ya cambió ya. Ese sería de laboratorio. Pero no lo estoy llevando al laboratorio. No, no es que tengas que llevarlo al laboratorio. Se dice que es de laboratorio, ¿por qué? Porque ya se dio alguna de las condiciones de la unidad de estudio. Alguna modificación se le hizo para que entre a la investigación. Si se hace alguna modificación, se modifica algo, se mueve algo en la unidad de estudio, ya estamos hablando de una investigación de laboratorio. Investigación laboratorial. ¿Listo? Bien. En
en cambio, se dice que un estudio es documental cuando usted hace revisión de documentos, de fichas, por ejemplo. Alguien ya tomó los datos y usted simplemente está recogiendo estos datos que ya están tomados. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de los estudios de acuerdo a la técnica, ahora la clasificación de estudios de acuerdo a la técnica, estamos hablando de dos técnicas fundamentalmente. La técnica observacional y la técnica comunicacional. Observacional y comunicacional. Entonces, es observacional cuando el investigador capta con sus propios sentidos el dato. ¿Cierto? Capta el dato. Directamente con sus sentidos, el investigador capta el dato. En cambio, es comunicacional una investigación cuando se le pregunta el dato a la unidad de estudio. Entonces, son estudios comunicacionales cuando se le pregunta el dato al paciente, los estudios comunicacionales cuando se le hace una encuesta o cuando se le hace una entrevista. Encuesta o entrevista. Y finalmente tenemos los datos o los tipos de estudios, perdón, de acuerdo a la temporalidad. De acuerdo a la temporalidad, los estudios pueden ser transversales o pueden ser longitudinales. Un estudio es transversal cuando se toma el dato una sola vez. Es decir, se hace un solo examen al paciente. Ya está, ese es un estudio transversal. Y es un estudio longitudinal cuando se le hace seguimiento al paciente. O sea, más de una vez. Lo revisé al paciente cuando lo tenía que operar, lo operé y después de operarlo lo vuelvo a revisar, mido de nuevo la variable, es longitudinal. ¿Listo? Solo que cuando hablo de estudios transversales o longitudinales, luego tengo que ponerle su apellido. Y su apellido va a ser, si los estudios son retrospectivos, perdón, voy a poner acá. Si los estudios son retrospectivos, son transversales o son prospectivos. Se llama retrospectivo cuando se toman datos pasados, de tiempo pasado. Se llama transversal cuando los datos son actuales. Y se va a llamar prospectivo cuando los datos se van a tomar a futuro. Futuro en el sentido de que voy a empezar hoy y el seguimiento va a ser en los próximos días, en los próximos minutos, en los próximos meses. ¿Cierto? Eso sería un estudio de carácter prospectivo. ¿Listo?